Tercer domingo del tiempo pascual. Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 19. Estaba Simón Pedro con Tomás, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Estaban como perdidos, se encontraban sin saber mucho qué hacer. Pedro dice: me voy a pescar. Es la actitud de aquellos que, sin saber mucho qué hacer y cuando están perdidos, hacemos lo único que sabemos, lo que estamos acostumbrados. Volvemos como una rutina, porque no hay nada nuevo que hacer. Los apóstoles no habían comprendido lo que significaba esa resurrección de Jesús. Y esos apóstoles que siguen a Pedro, más que la voz del Maestro, más que estar discerniendo qué habrá pasado, dicen: vamos también nosotros. Y siguieron. Así el impulso de uno de ellos, como fue Pedro, salieron, embarcaron y pasaron la noche. Todo un símbolo, ¿no?, de haber pasado una noche. Estaban en la noche no haber sabido qué fue de la vida del Maestro. Y en esa noche no pescaron nada. Es la noche cuando no aparece ninguna alegría, cuando todo es tristeza, cuando hay angustias, cuando hay incertidumbres. Pero, pone el detalle, estaba ya amaneciendo. ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús también fue, cuando fueron las mujeres, estaba amaneciendo. Este estar amaneciendo es cuando podemos decir que es la penumbra de la fe que nos muestra que una luz hay. Y ahí se presenta Jesús en una orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Muchas veces tenemos sentimientos como que la fe nos confirma, nos mueve algo, pero no sabemos bien qué es. A veces decimos: bueno, voy a misa, no sabemos bien qué nos mueve. No es directamente, es el Señor, voy a buscarlo, voy a estar con Él. No, es algo que nos mueve a hacer una oración, pensamos en algo. Estamos como en esa situación media de indefinición. Y ahí oyen la voz que Jesús le pregunta si tienen pescados. Y ellos le dicen que no, lógicamente. La fe nos trae preguntas. A veces la fe no es un diálogo claro, directo, sino que es algo como Jesús nos pone preguntas, porque quiere que estemos involucrados. Entonces allí la pregunta los deja a ellos como al desnudo de su situación. Pero basta que le digan que no para que Jesús enseguida obre, ¿no? Y le dice: bueno, echen las redes a la derecha de la barca y van a encontrar. Ellos la tiraron y ahí dice que el discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: es el Señor. La comunidad nos ayuda a creer. Los mismos discípulos, incluso aquel que tenía una mayor intimidad con Jesús, no olvidemos que Juan es aquel que volcó el pecho sobre Jesús en la última cena, pareciera que era el que más intimidad tenía, lo reconoce. En las comunidades, en los grupos de oración, nos ayudamos a descubrir la presencia del Señor. Y entonces, cuando oyeron esto, que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, dice, se ató la túnica y se echó al agua. Este estar desnudo era como que no tenía nada. Pero cuando nos bautizan nos ponen un vestidito blanco, ¿no? Símbolo de que estamos revestidos de la gracia. Pedro es el que le falta la gracia en ese momento, ¿no? No tiene amor, no tiene gracia, estaba oscuro. Claro, y mientras tanto no podían recoger las redes de la cantidad de peces que habían sacado. Esa pesca les hizo ver que era el Señor, y Pedro dice: se ciñe la túnica y se echa al agua. Es una cosa media extraña, ¿no? Porque cuando uno se tira al agua y tiene una túnica, bueno, ¿por qué se la ciñó? Bueno, algunos escrituristas dicen que es para homologar el gesto de Jesús cuando se
ciñó la cintura y se arrodilló para lavarle los pies. Y quizás Pedro recordó algo de esto y sintió que ahora sí, él podía haberlo reconocido, y ahora volvió a tomar sentido y las palabras se le hicieron presentes. Ahí entonces va y remolcando entonces la red con los peces, la sacaron a tierra. Dicen que eran unas 153, signo, dicen algunos, de las cantidades de naciones que había en aquel tiempo, ¿no? La multitud que tenía que ser evangelizada, las multitudes que seguían a Jesús, esas multitudes ahora estaban como un desafío para salir a evangelizar a todo eso, todas esas multitudes, para ir a todas las naciones, como Jesús resucitado se los va a decir después. Bueno, y había un fuego ahí. Ese fuego evidentemente era muy evocador, porque Pedro se acordaba que en un fuego lo había negado al maestro, y ver un fuego y ver el maestro le recordaba su traición. Entonces en ese momento entendieron que Jesús tenía que resucitar, y allí también el Evangelio de hoy nos presenta la conversión de Pedro, ¿no? Primero que lo reconoce resucitado, y ahora que Jesús le va a preguntar por 3 veces si lo quiere, si lo ama. Pedro la primera vez dice: tú sabes que te quiero, porque sabes que no te amo porque te negué. La segunda le va a decir: sabes que te quiero. Pero en la tercera Jesús le va a decir: ¿me quieres? No le pregunta si lo ama. Y ahí Pedro se entristece profundamente, porque ve que Jesús vuelve a bajar un escalón para él, vuelve a ponerse a la altura de él para poder decirle: con tu poco amor me alcanza. Entonces Pedro le dice: tú, Señor, tú conoces todo, sabes bien que te quiero. Bueno, una vez más Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Esta confianza que Dios tiene en nosotros, a pesar de vernos precarios y pobres, es lo que hoy el Señor quiere renovar en tu vida. No temas hasta dónde te dio el cuero para ser un buen cristiano hasta el día de hoy. No tengas miedo si encontrás mediocridades en tu vida. Lo que importa es con quién vas a caminar para mejorar, para vivir más plenamente, para poder crecer. Pedro llegó a amarlo, llegó a dar la vida. Quizás el camino de la vida sea aprender a amar, y algún día llegar a ser más plenos, tener un amor más grande. Mientras tanto, por ahí Jesús te dice: bueno, con lo poco que me quieres, con lo poco que quieres la vida, con lo poco que quieres a los demás, arranquemos para llegar a amar de verdad. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.